Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de los Ark, donde continuaremos con nuestras aventuras, por lo que sin perder más tiempo, comenzamos. Tras visitar nuestra fortaleza y aprender unas nociones básicas de cómo funciona, nos dispondremos a salir del castillo para continuar con nuestra aventura. Para ello, necesitaremos localizar la tumba del rey Lutera, pero la localización de esta no se conoce, por lo que optamos por contactar con los descendientes de su creador, Nahum. Y resulta que estos son dos hermanos que rigen la hacienda de las afueras del castillo, y si le hacemos algunos favores seguro que nos ayudarán, o eso pensábamos. Hablaremos con uno de los hermanos, concretamente con Monterque. Nos indica que para ver los registros de su antepasado necesitaremos abrir la caja fuerte, y para ello se necesitan dos llaves. Él tiene una, y su hermano Bishu la otra. Pero este está de mal humor, ya que su hermano estuvo aliado con el regente anterior y por ello están peleados. Aquí es donde entra su hijo Norin, que nos pide ayuda para que se reconcilie. Tras dar algunos viajes y misiones secundarias de paso, conseguimos que Monterque comprenda que su hermano no estaba aliado con el antiguo regente, más bien es que no le quedaba otra opción. Y tras esto y unos regalos, conseguimos que ambos hermanos hagan las paces. Pero no solo eso, sino que además nos informan del lugar donde se encuentra el hijo del antiguo regente, el cual está siendo buscado por el rey actual. Por lo que vamos en su búsqueda y le damos una buena paliza, que hace que salga corriendo. Después nos ponemos a buscar la caja fuerte que nos indicó uno de los hermanos, y a reconstruir el golem de barro que ha sido desmembrado. Esto provoca que él mismo nos dé una pista del lugar donde se encuentra la tumba del rey, la cual analizaremos junto al padre Armel y después con el rey. Antes de abandonar la zona, os comento como curiosidad que en el lugar hay un trío amoroso entre el hijo del Monterque, que está enamorado de su prima postiza, hija de Bishu, que en realidad es adoptada, y el herrero de la hacienda, del cual está enamorada la hija de Bishu, y su amor es correspondido. Pero volviendo a la historia, hablamos con el rey para ver si nos puede ayudar con la pista que nos dio el golem de barro. Este nos responde que él recuerda una canción que le cantaba Odín, el músico de la corte, y que mejor le preguntemos a él sobre esta canción. Pero al llegar, este solo nos guía hasta una piedra al lado de un observatorio, donde podemos escuchar parte de la canción, aunque Odín nos dice que está incompleta, y nos manda a buscar a un bardo con más experiencia. Para poder hablar con este bardo, tendremos que aniquilar primero a un grupo llamado Cosecha del Mundo, unos frikis con una calabaza en la cabeza, que básicamente quieren proclamar a otro rey aliándose con los pocos seguidores que quedan del antiguo regente. Y aquí, como siempre, les daremos una paliza y acabaremos finalmente con el hijo del antiguo regente que se encontraba herido tras nuestro último combate. Una vez derrotado, hablaremos con el bardo Noel, el cual nos dice que él conoce la letra completa de la canción, pero no es fácil cantarla, y nos manda a hablar con Lento, otro bardo de la zona que será el que decidirá si cantarnos o no la canción. Obviamente no es gratis, y tendremos que hacerle un sencillo favor, para que finalmente, tras un acertijo, el mapa te dirá dónde tienes que ir, nos manda a hablar y esta vez sí, con el último bardo. Este es el bardo Allegro, una persona muy misteriosa con más de un secreto, pero en este caso nos cantará la canción necesaria para acceder a la tumba del rey. El problema es que nos la tiene que cantar por la noche, y esta trae a los guardias de barro, por lo que de mientras tendremos que defenderlo hasta el amanecer, momento en el que el bardo nos indica dónde está la tumba del rey. Y sí, toda esta parte es un poco rara. Localizamos la tumba en el bosque del Astra, por lo que le comunicamos al rey lo que hemos descubierto, el cual nos entrega el sello del águila, el segundo sello que nos faltaba para poder acceder a la tumba del rey, y tras esto nos ponemos en marcha de nuevo. Una vez en el bosque, utilizaremos los sellos del águila y la espada, y posteriormente nos enfrentaremos al fantasma de Nahum, que, una vez derrotado, nos permitirá leer un libro donde nos confirma que en la tumba del rey se encuentra un fragmento del arca. Así que continuaremos hacia adelante hasta encontrar la tumba del rey, que casualmente estará protegida por dos estatuas y el demonio llamado Yagan, el cual tendremos que derrotar mientras escalamos por la torre, para finalmente encontrar la tumba del rey Lutera, el cual nos entrega nuestro primer fragmento del arca. Tras esto, mantendremos varias conversaciones donde nos hablan sobre los lacenitas, la raza alada que crearon los dioses. Y tendremos que buscar más información al respecto. Pero ya tenemos varios vídeos del prelore donde hablamos de ello y contamos su historia original,
ya que en el juego las traducciones son muy malas y lo que cuentan no es correcto, básicamente porque el prelore que yo tengo es una traducción del origen del juego en coreano. Por lo que nos saltaremos esta parte hasta el momento donde conocemos el secreto del bardo Allegro, el cual es un lacenita, y el que nos enseñará la canción para llegar a Trixium. Este lugar será donde mantendremos los fragmentos del arca que vayamos consiguiendo a salvo. ¡Enhorabuena! Ya tienes el primer fragmento, solo te quedan 6 más, y debemos de seguir buscándolos. Para ello, necesitaremos un barco, cosa en la que el actual rey de Elutera nos ayudará, pero de mientras iremos a buscar a nuestro amigo Armel, el cual está investigando a unos herejes. En nuestro camino nos aparece una cinemática sobre los comandantes de la legión, donde se habla sobre la supuesta muerte de Baltam y una pelea entre el comandante de la locura y la del deseo. Esta última se ríe del comandante de la locura, ya que es el comandante con menos poder de todos, pero cuidado, su locura es muy peligrosa y no hay que tomárselo a la ligera. Tras localizar a Armel, vemos que está tratando a los heridos rescatados de los herejes junto de Seria, otra sacerdotisa. Pero estos están muy confusos y trastornados, parecen afectados por la locura. A continuación hablaremos con Shandy, el primer sideral que nos encontraremos en nuestras aventuras. Como dato curioso, os comento que tiene más de un siglo de vida, ya que este sideral participó en la tercera guerra de Arquesia contra los demonios y acompañó al primer rey de Lutera. También conoceremos a su alumno, el cual aún le queda mucho por aprender, pero parece una persona competente. Shandy nos guiará hasta una bruja, la cual ya está trabajando en una poción para curar la locura que afecta a esta zona, y tras echarle una mano, nos dirigiremos al puente del río, donde el aprendiz de Shandy se ha dirigido y donde más afecta la locura que está esparcida por la zona. Por lo que al llegar, vemos como este ya está afectado por la misma, y le proporcionaremos un buen trago del antídoto de la bruja, el cual no aparece muy agradable, pero verificamos que este funciona perfectamente. Tras informar a Shandy de los acontecimientos, le empieza a recordar a alguien. Obviamente se refiere al comandante de la locura con el que ya luchó en la tercera guerra de Arquesia. Y tras esto, continuamos siguiendo a Armel, el cual ha ido a rescatar a más rehenes él solito, por lo que le echaremos una mano contra los herejes. Estos parecen que han aumentado considerablemente sus filas, por lo que a los soldados le está costando mantenerlos a raya y mucho más rescatar a los aldeanos. Investigando un poco a los herejes, o sea, masacrándolos, descubrimos que tras lavar el cerebro de los aldeanos, se lo están llevando a la capilla de Black Rose, la cual está plagada de herejes, y donde tendremos que colarnos para descubrir qué están planeando, pero esta vez sin violencia. Tras disfrazarnos de herejes junto al padre Armel, avanzamos por la capilla y vemos que se está llevando a cabo un ritual muy importante, en el que quieren invocar al mismísimo comandante de la locura. Pero gracias a nuestra intrusión conseguimos interrumpir el ritual, invocando algo mucho más feo. Y tras descubrir que no somos herejes, volvemos a la rutina, masacrar y rescatar a los aldeanos que aún están retenidos. Aun cumpliendo nuestra mejor función de masacre de herejes, parece que el comandante de la locura pudo ser invocado, y vendrá por nosotros, pero nuestro gran amigo Armel nos protegerá de él, y el sideral Shandy llegará justo a tiempo para ofrecernos un espectáculo muy entretenido, darle caña al comandante y herirlo, provocando su huida. Pero como buenos sanguinarios que somos, iremos tras él, aunque no será tan sencillo, ya que tendremos que hacer algunas misiones de paso, como la de los Pureum, los cuales parece que están teniendo problemas, pero al ser tan desconfiados no quieren la ayuda de los soldados de Luterania, que patrullan por la zona. Simpatizaremos con uno que ha conseguido escapar, y este nos cuenta que todos sus compañeros tienen los ojos rojos, y que da igual lo que hagamos, que no nos van a escuchar. Además, también menciona a una sacerdotisa que parece que se trata de Seria, por lo que vamos a hablar con ella, y nos cuenta que los síntomas de esta raza son muy similares a la de la locura. Posteriormente hablaremos con Haya y Ligeas, dos espíritus de agua que cuidan y protegen a los Pureum. Ambas tienen opiniones distintas de aceptar la ayuda de los luteranos. Por ello nos envían a hablar con los ancianos Pureum, para que ellos decidan si dejarnos ayudarles o no, que finalmente, tras mencionar que le deben mucho al rey Lutera, aceptan nuestra ayuda. Al acertar nuestra ayuda, Seria fabrica una bomba ilusoria que calmará a los Pureum al menos un par de días. Por otro lado, Ligeas parece que estaba investigando sobre este contagio en otros elementales de agua, ya que cuando se corrompen,
bajan al fondo de las profundidades del mar para eliminar su corrupción y volver a renacer. Una vez les ayudamos, parece que encontramos una pista sobre quién ha podido esparcir esta corrupción, y vamos tras él al manantial cristalino, donde proviene todo el agua del lugar. Aquí vemos al comandante de la locura herido y avisando de reunir todas sus tropas en Borea tras desaparecer por un portal poco después. Es aquí donde descubrimos que el motivo de la contaminación es la sangre del comandante de la locura vertida en el agua del manantial. Ahora pasaremos a contar lo sucedido a Armel, el cual se encuentra herido, y el actual rey Lutera, que tras enterarse de que Armel está herido, nos pide que lo traigamos al castillo para darle tratamiento. Pero tras volver a por él, nos comenta que se ha ido junto a algunos soldados a través de una grieta extraña. Tras encontrarlo, tendremos que darle algunos azotes, básicamente porque ha sucumbido a la locura del comandante, lo cual no está nada mal, porque yo ya le tenía gana. Tras varias tortas, conseguimos que vuelva en sí, pero el comandante de la locura comenta que la semilla de la demencia está en su interior y se pregunta qué germinará, algo que veremos más adelante. Finalmente, el plan es avisar de que la Legión de la Demencia planea atacar el baluarte de Borea, el cual se ha mantenido durante siglos impenetrable incluso para el regente anterior. Y hasta aquí el final del capítulo. Pero no os despistéis, porque en el siguiente tendremos un lore muy interesante y el final de este continente, donde pasaremos a la siguiente isla. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chaito!